Bien, que Dios les bendiga. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias en el libro de Isaías, el capítulo 6, el versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Y siendo que hoy es el culto misionero y nosotros pues siempre hemos creído mucho en la obra misionera. Siempre hemos respaldado algunos ministerios y hoy vamos a hablar sobre este tema. Es Isaías capítulo 6, versículo 8. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dios bendiga su preciosa palabra. Se pueden sentar. A Isaías algunas veces se le llama el evangelista del Antiguo Testamento, porque de la misma forma que los 4 evangelios en el Nuevo Testamento hablan detalladamente de la vida del Señor Jesús, Isaías habla detalladamente por medio de profecía de lo que había de suceder en la vida de Jesús. Isaías escribió algunos 760 años aproximadamente antes de Cristo, y es maravilloso cuando podemos ver como tantas de las profecías que hizo Isaías se cumplieron exactamente. Digo tantas porque todavía hay algunas que se han de cumplir, pero podemos ver en una forma maravillosa como Dios le reveló a su siervo la vida que iba a ser del Mesías. El libro de Isaías también es llamado la Biblia pequeña. No sé si ustedes se han dado cuenta, en la Biblia hay 66 libros y el libro de Isaías tiene 66 capítulos. La primera parte del libro habla más bien del pueblo de Israel y su trato con Dios, y la segunda parte se enfoca más en el Mesías que había de venir. Isaías es reconocido como uno de los profetas mayores. Su libro es uno de los libros más largos en las Escrituras. Y aquí vamos a ver una ocasión cuando Dios llamó a Isaías a un ministerio especial. Se cree que ya Isaías era profeta y que Dios le había revelado ciertas cosas, pero tuvo una experiencia particular, como yo digo, una experiencia impactante en su vida, que se registra en el capítulo 6, una visión donde Dios le da un llamamiento a un ministerio mayor, a un ministerio especial, a un ministerio más íntimo con Dios. Y quiero que usted entienda que nosotros, cuando le servimos a Dios de todo corazón, el Señor nos lleva por un proceso por medio del cual podemos crecer y podemos acercarnos a Él más y más cada día. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Aquí encontramos a Isaías en un momento, digamos, de crisis. Las circunstancias era que había muerto el rey Usías. Se cree que el rey Usías era primo hermano de Isaías, era su amigo, era su protector. Y cuando murió el rey Usías, parece que el joven Isaías se turbó un poco y comenzó a clamar a Dios. Y Dios le respondió por medio de la visión que tenemos en el capítulo 6. Y Dios le mostró su gloria en una forma más poderosa de la que él había experimentado antes. Y le hizo un llamado especial, un llamado nuevo. En aquella visión, Isaías vio a Dios dentro del templo. Y su presencia llenaba todo el templo. Ahora piense. Él ve a Dios como sentado en un trono. Y en la mente de él estaba su primo Usías, el rey que había muerto, había dejado el trono
vacío, pero aunque el trono en la tierra estuviera vacío, el trono de Dios no estaba vacío. Dios todavía estaba ministrando, Dios todavía estaba gobernando, Dios todavía quería usar a Isaías a pesar de que él había pasado por esta situación, digamos, traumática. Y Dios está en su templo y su gloria llena todo el lugar. Quiero que piensen en eso. La gloria de Dios llenaba todo aquel lugar. Hay 2 o 3 ocasiones en las Escrituras, por ejemplo, cuando Salomón dedicó el templo que él edificó para Dios. Dice que la presencia de Dios llenaba el templo de tal forma que aún los sacerdotes no podían entrar. Cuando la presencia de Dios llena un lugar, tiemblamos. Cuando la presencia de Dios llena un lugar, nosotros lo sentimos. Esta mañana yo le decía a los hermanos en la escuela dominical que cuando el Cristo resucitado se aparece, hay un impacto en nuestras vidas. La lección decía que las dudas se disipan, se desaparecen. Pero cuando usted tiene un encuentro genuino con Dios, cambia su vida. Cuando usted tiene un encuentro genuino con Dios, usted no es el mismo. Cuando usted tiene un encuentro genuino con Dios, usted no quiere moverse. Usted quiere que eso siga y siga y siga. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en el monte de la transfiguración? Y el Señor Jesús fue transfigurado, su rostro resplandecía y aparecieron Moisés y Elías y le hablaban a Jesús. Y dice que Pedro estaba tan y tan conmovido por lo que estaba sucediendo en aquel lugar que le pidió a Jesús permiso para edificar 3 pabellones. Porque él quería quedarse en aquel lugar. Él no quería que aquella bendición terminara, quería que continuara, aunque era necesario bajar del monte y ministrarle al pueblo. Y la presencia de Dios llenó aquel lugar. Y dice que habían unos serafines que se estaban paseando y estaban diciendo, santo, santo, santo. Yo creo que el uso de la palabra santo 3 veces se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque la presencia de Dios llenaba aquel lugar. Dice que aquel lugar se estremeció y se llenó de humo. Ahora, yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo usted reaccionaría si usted estuviera en un lugar lleno de la presencia de Dios? Lleno de figuras angelicales, glorificando a Dios, que el lugar comenzara a estremecerse y a llenarse de humo. Usted no saldría igual. Yo le garantizo que usted no saldría igual. Isaías reconoció la santidad de Dios. Isaías reconoció que él no era digno de estar en la presencia de Dios. Le voy a decir un secreto. Hasta el día que usted no reconozca lo indigno que usted es delante de Dios, Dios no lo puede usar. Usted quiere que Dios lo use, humíllese delante de Él. Hasta lo sumo. Isaías reconocía que aunque él era un profeta, aunque hasta ese punto había dedicado a su vida a Dios, que él no era digno de estar en la presencia de Dios. Él pensó, aquí yo voy a morir porque yo soy un hombre pecador, que habito en medio de un pueblo pecador. ¡Ay de mí! Eso es tener una experiencia impactante. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos. Usted necesita llegar a un punto donde usted no puede hacer otra cosa sino gemir delante de Dios. Y pedirle que tenga misericordia. Y darle gracias por todo lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que ha de hacer.
Pensó que moriría, según el versículo 5. Yo creo que esa debe de ser la reacción del creyente cuando se encuentra en la presencia de Dios. En Génesis 28, 17, dice que cuando Jacob tuvo la visión de la escalera que se extendía del cielo a la tierra y que ángeles subían y bajaban. Mire lo que dice el versículo, Génesis 28, 17 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puertas del cielo. Jacob había sido un engañador. Jacob había sido un suplantador, había engañado a su hermano comprándole la primogenitura, había engañado a su padre para que le diera la bendición que le iba a dar a su hermano Esaú. Y en aquellos momentos, Dios se le revela a Jacob y le dice que va a estar con él. Y Jacob se llena de miedo, porque sabía que él no merecía estar en la presencia de Dios. En el libro de Hebreos, el capítulo 12, el versículo 21, hablando de cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, en la presencia de Dios, dice que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Fíjese. Un hombre a quien Dios se le había revelado en la zarza ardiente. Un hombre a quien Dios usó para hacer tantos milagros, para dividir el mar en seco, para traer las 10 plagas sobre Egipto. Sin embargo, en aquellos momentos, cuando Moisés estaba sola en el monte, en la presencia de Dios, el escritor a los Hebreos dice que se expresó en esa forma, estoy espantado y temblando. La palabra de Dios dice que cuando se le apareció un personaje a Josué, cuando iba a entrar a la ciudad de Jericó, capítulo 5, versículo 14, del libro de Josué, él le pregunta al personaje que quién es. ¿Tú eres de los nuestros o de los de ellos? ¿Tú estás con nosotros o estás con Jericó? Y le dijo, no, yo he venido como príncipe de los ejércitos de Jehová de los ejércitos. Dice capítulo 5, versículo 14, entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra lo adoró y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Acuérdese que Josué había estado con Moisés 40 años en el desierto. Josué había visto todos los milagros que Dios había hecho, había estado presente tantas veces que Dios se le había revelado en forma aún visible a Moisés. Y Dios lo había llamado a él para que él continuara y le había hecho una promesa, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Sin embargo, en esta ocasión tuvo que postrarse sobre su rostro y adorar. Porque esta era una experiencia nueva, esta era una experiencia cumbre, esto era una experiencia impactante en su vida. Saulo de Tarso había dedicado toda su vida a Dios, toda su juventud. Era celoso por la obra de Dios. Por eso perseguía a la iglesia. Pero cuando Jesús confrontó a Saulo, camino a Damasco, aquel hombre que era fariseo, de la tribu de Benjamín, que si otros tenían de qué gloriarse, él más que otros. Así él se expresa en cierta ocasión.
Pero en esta ocasión, cuando Jesús le pregunta, ¿por qué me persigue? Duras cosas te dar cosas contra el aguijón. Dice en Hechos 9:6 que él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa fue la experiencia de Isaías. Y esa es una experiencia que usted y yo necesitamos buscar. Necesitamos buscar estar en un lugar, en una situación donde sentimos la presencia de Dios en una forma tan y tan palpable. Déjenme decirle, yo he tenido 2 o 3 experiencias con el Señor. El Señor ha obrado en mi vida toda mi vida, desde que yo era muchacho. Cuando yo tenía 9 años, se me reventó el apéndice. Nunca me la sacaron. Porque mientras estaban preparando la operación, mi papá cayó de rodillas y clamó a Dios. Y se me desapareció el dolor. 3 doctores me habían examinado, 3 doctores habían confirmado que el apéndice se me había reventado, que yo necesitaba una operación de emergencia. Y después esos mismos doctores dijeron, bueno, parece que nos equivocamos. Maravilloso Dios, aleluya. Ese es el Dios a quien yo le sirvo. Es un Dios genuino. Es un Dios que todavía obra, es un Dios que no se ha cortado su mano para sanar y salvar, como dice el profeta. Muchos hermanos aquí que han estado más tiempo en la iglesia se acuerdan que yo pasé un tiempo con un problema en la rodilla derecha. Tenía que caminar con un bastón. Cuando yo doblaba la rodilla se oía estillando los huesos contra huesos. Y un día el doctor que me estaba tratando me dijo, José, no hay remedio, tenemos que operarte. Porque el menisco se ha desgarrado y tú vas a vivir en dolor el resto de tu vida, a menos que te hagamos esta operación. Yo le dije, está bien, doctor. No porque estaba contando con el doctor, pero estaba contando con Dios. Yo le estaba hablando a una hermana precisamente ayer y me dijo, el doctor quiere hacerme una operación y yo tengo un miedo. Y yo le dije, mire, yo le aconsejo que usted haga lo que yo hago. Yo confío en Dios. Yo voy, si el doctor me dice, te tenemos que operar, yo le digo, está bien. Y mientras yo estaba esperando que me operaran de este ojo, le dijeron al doctor que tenía una emergencia y se tuvo que alejar. Y mientras él estaba allá bregando con su emergencia, yo allí acostado en aquella camilla esperando la operación, dije, Señor, ¿tú sabes si esta operación es para mi beneficio o no? Si esta operación va a ser para mi beneficio, yo confío que tú vas a dirigir la mano del doctor. Y si esta operación no es para mi beneficio, tú no vas a permitir que el doctor me toque. El doctor regresó a las 2 horas y cuando yo abrí los ojos, porque me iba a operar el párpado derecho, cuando yo abrí los ojos, él le dijo a mi esposa, yo no voy a operar a este hombre porque este no es el mismo hombre que yo vi hace 2 semanas. Y en cuanto a la rodilla, el doctor me dijo, llama mañana a mi oficina, y me acuerdo que me dijo, llama y habla con la enfermera que se llama Jennifer. Y ella es la que hace las citas para las operaciones. Y yo dije, está bien. Me acuerdo que eso fue un martes. El miércoles yo llamé, Jennifer no estaba, le dejé un mensaje. El jueves Jennifer me llamó, pero yo no estaba en la oficina, y ella me dejó un mensaje a mí. El viernes, cuando yo regresé al trabajo, me dijeron, Jennifer de la oficina de Dr. Farmer te llamó. Y yo dije, pues déjeme llamarla inmediatamente. La llamo, la muchacha no está en su oficina. Le dejo otro mensaje electrónico.
La siguiente semana, martes o miércoles, ella no me había vuelto a llamar. Vuelvo a llamar. Está en una consulta con el doctor. Le dejó otro mensaje electrónico. 7 semanas yo le dejé mensajes a aquella mujer. 7 semanas que ella no me volvió a llamar. Y en esas 7 semanas se me desapareció el dolor. Yo no sé qué pasó. Yo le soy sincero, yo cuido esa rodillita. Pero puedo caminar, no necesito bastón, los huesos no me estillan. Y yo he tenido algunas experiencias donde yo he estado orando, ayunando o algo por el estilo. Y he sentido la presencia de Dios en el lugar donde yo he estado, que he comenzado a reírme. Porque me ha entrado un gozo que no he podido hacer otra cosa que reírme y llorar y reírme y llorar. Nosotros necesitamos experiencias así, que nos confirman que Dios está cerca, que nos confirman que a Dios le importa nuestra situación, que Él conoce nuestra situación, conoce nuestras necesidades, conoce nuestras luchas. Cuando Isaías está con este temor, viene un serafín y purificó los labios de Isaías con un carbón del fuego que estaba delante de Dios. Ahora acuérdese que esto fue una visión. El ángel no le quemó los labios. Esto fue en visión. Pero el ángel purificó su boca y Dios le habló y le dijo: no temas. No temas. El Señor quiere que nosotros estemos conformes. El Señor quiere que nosotros seamos felices. El Señor quiere que nosotros estemos conformes, que estamos en su presencia, que nunca nos deja, que nunca nos abandona. Que los momentos que más solitarios nos sentimos, donde parece que todo el mundo nos ha dado la espalda, donde parece que nadie nos puede ayudar, hay uno que está allí al lado nuestro. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y para mí una de las cosas más fascinantes es que cuando Dios toca, Dios capacita, pero Dios también cambia. Creo que la hermana Consuelo mencionó eso en el día de hoy en la escuela dominical, que cuando tenemos un encuentro con el Señor nos cambia. Moisés fue criado como príncipe de Egipto. Y cuando encontró a un egipcio peleando con un israelita, lo hirió y lo mató. Porque él era príncipe. Dios cogió a aquel hombre que se creía príncipe de Egipto y lo convirtió, de acuerdo a las mismas escrituras, a uno de los hombres más mansos sobre la tierra. Dios tomó a Gedeón, que era un hombre tímido, que pensó que Dios no lo podía usar de ninguna forma y lo convirtió en un general, que ganó muchas batallas. Dios cogió al apóstol Juan. A Juan y a su hermano le llamaban los hijos del trueno, porque eran bastante agresivos, eran un poco hasta violentos. En una ocasión, Juan le pidió a Dios, le preguntó a Jesús que si debíamos pedirle a Dios que envíe fuego y destruya a este pueblo de samaritanos. Oiga, ese no era un hombre muy paciente, muy pacífico. Dios cogió al hijo del trueno y lo convirtió en el apóstol del amor. Si usted lee el Evangelio de Juan, si usted lee primera, segunda, tercera de Juan, la palabra que sobresale por encima de todas las demás es el amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Dios cogió a un hombre
Un hombre impetuoso. Un hombre que le dice al Señor Jesús, mira, aunque todos los demás te dejen, yo pongo mi vida por ti. A las pocas horas Pedro negó al Señor 3 veces. Pero Dios cogió a ese cobarde y lo convirtió en un guerrero. Dios tomó a ese cobarde y lo convirtió verdaderamente en la roca. Dios tomó ese cobarde y lo convirtió en un mártir que murió por el evangelio. Dios cogió a Saulo de Tarso. Yo creo que es uno de los personajes más judíos que aparecen en las Escrituras. Porque si usted examina cómo él se describe, fariseo, de la tribu de Benjamín, etc. Tenía un celo por el pueblo judío, tenía un celo por la ley. Y Dios lo envió no a los judíos, lo envió a los gentiles. Lo usó para alcanzar a los gentiles. Algo que probablemente él antes no hubiera querido hacer. Pero cuando tenemos esa experiencia impactante con el Señor, nos cambia. Y después que Dios ha calmado a Isaías y su boca ha sido purificada simbólicamente, él oye que Jehová dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías, como quien dice, sin pensarlo 2 veces, dice, heme aquí, envíame a mí. Dios está buscando hombres y mujeres que digan, heme aquí, envíame a mí. Porque todavía hay mucho trabajo que hacer por la obra de Dios. Todavía hay muchos que no han oído las buenas nuevas de salvación. Hay gente a nuestro alrededor que se mueren sin fe y sin esperanza porque no han oído las buenas nuevas. El Señor Jesús dijo que la mies es mucha, que el campo es grande. En otras palabras, pero los obreros son pocos. Y el Señor está buscando obreros. Está buscando personas que digan, heme aquí, envíame a mí. Y Dios le da a Isaías una misión aún mayor de la que había tenido como profeta. Lo envió a exhortar al pueblo de Israel por su pecado. A advertirle al pueblo que venía un juicio devastador que ellos merecían. Y a profetizar acerca del Mesías que había de venir. Dios está buscando gente dispuesta. Gente que reconozcan la santidad de Dios y reconozcan su propia indignidad. Está llamando, quiere cambiar, quiere preparar y quiere enviar. Algunos no aceptan el llamado de Dios. Otros se adelantan al tiempo de Dios. Pero Dios sigue llamando. Y déjeme decirle que cada llamado es especial. Cada llamado es personal, cada llamado es diferente. Dios no lo llama a usted a hacer exactamente lo que yo hago. Yo he oído personas que predican y tratan de imitar a algún predicador conocido. Dios no lo llamó a usted para que sea imitación de fulano de tal. Dios lo ha llamado a usted porque hay algo en usted que es propio, que Él quiere usar para la honra y la gloria de su bendito nombre. Y para eso, como dije, es necesario humillarnos delante de Él. Reconocer nuestra indignidad. Pedirle al Señor que nos cambie, que nos prepare para usarnos no de acuerdo a nuestra voluntad, sino a la suya.
Hoy Dios está llamando. Yo te animo que cultives el sentir del salmista cuando dijo: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová. Busca como Isaías venir a la casa de Dios. Busca como Isaías contemplar la grandeza, la hermosura de Jehová en su templo. Pídele que te levante, que te use. Respóndele: heme aquí. Haz conmigo lo que tú quieras. Envíame donde tú quieras que yo vaya. Hacer lo que tú quieras. Nosotros muchas veces oímos testimonios de misioneros. Algunas veces el hermano Ángel comparte con nosotros algunos testimonios y las cosas que le suceden a algunos misioneros, los sacrificios que tienen que hacer son increíbles. Pero Dios los escogió a ellos porque sabía que ellos podían llevar esa carga. Porque sabía que cuando fuera necesario aún dar sus vidas por el Evangelio, lo harían. Y el Señor tiene propósitos para tu vida, para cada uno de nosotros. Y Él sabe dónde nos puede usar para traer mayor gloria y honra a su nombre. Para que podamos ser más efectivos. Para que podamos servirle mejor y servirle más de cerca. Para que podamos tocar las vidas de aquellos que nos rodean. Yo te pregunto en este día si tú te has entregado por completo al Señor. Si le has dicho: heme aquí, envíame. Cámbiame. Límpiame. Úsame. Yo te aseguro que si tú te sometes a Él, tú verás lo que Él podrá hacer en tu vida. Hará cosas que tú ni te imaginas. Porque la palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio y oído no oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros. En cierta ocasión, un predicador dijo que nadie puede hacer una obra verdaderamente efectiva para Dios hasta que, como Isaías, haya tenido una verdadera visión de la santidad de Dios y de su propia indignidad. Y de las necesidades de aquellos a quienes han sido llamados. Yo te ruego que le pidas a Dios que te hable, que te dirija. Pídele a Dios que te muestre las necesidades a tu alrededor y cómo tú puedes ministrar a esas necesidades. Si este pensamiento te ha motivado a buscar una misión mayor en la obra de Dios, queremos orar contigo para que Dios te levante, te capacite y te use para su honra y su gloria. ¿Hay alguna persona aquí que desea esa oración? Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien que quiera tener una experiencia mejor, mayor, más profunda, más impactante con el Señor. Bien. Si no hay nadie, entonces quiero orar por los amigos y hermanos que se unen a nosotros por los medios sociales. Y vamos a orar por ellos en estos momentos. Señor, aún tu pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hay tanta necesidad a nuestro alrededor.
Hay tantas personas, Señor, que te conocen y que podrían ser usados por ti para llevar el evangelio, para alcanzar a los perdidos. Obra, te suplico, Señor. Toca a aquellos, Padre eterno, que están con nosotros por los medios sociales. Que cada uno de ellos también pueda desear tener una experiencia impactante contigo, una experiencia que les conmueva, una experiencia que les haga reconocer, Señor, que tú tienes un propósito para sus vidas y que ellos también puedan ser cambiados, puedan ser usados y puedan decirte, heme aquí, envíame a mí. Te lo suplico en el glorioso y bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, a quien daremos toda la honra y toda la gloria. Amén y amén.